Muy buenas, ¿cómo están? Estamos aquí en un video explicativo en el cual les voy a dar un pequeño resumen de lo que es la unidad 7 de Fundamentos de Base de Datos, la cual se titula Bases de Datos Orientadas a Objetos. Mi nombre es Edgardo Ortiz Sosa. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Matamoros, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. En esta unidad les daré un pequeño prefacio de los 7 temas que conllevan dicha unidad. Está el tema 7.1, que es la visión general de las bases de datos orientados a objetos. Está el tema 7.2, tipos de datos complejos. Tema 7.3, tipos estructurados y herencia en SQL. Tema 7.4, herencia de tablas. Tema 7.5, tipos de arreglo multiconjunto en SQL. Tema 7.6, identidad de los objetos y tipos de referencia. Y por último, el tema 7.7, implementación de las características OR. Para comenzar, les daré un pequeño preámbulo de lo que es la visión general. En una base de datos orientada a objetos, la información se representa mediante objetos como los presentes en la programación orientada a objetos. Cuando se integran las características de una base de datos con las del lenguaje de programación, obtenemos un sistema gestor de base de datos orientado a objetos, o un ODBMS por sus siglas en inglés. Bueno, en sí generalmente estamos viendo de que para verlo de manera general, vamos a encontrarnos con que las bases de datos, al combinarlas con un lenguaje de programación orientado a objetos, que puede ser Java, C++, Visual Studio, Visual Basic, todos esos lenguajes de programación combinados con la implementación de una base de datos, pues obtenemos lo que es un sistema gestor de base de datos que se orienta a objetos. Y al orientarlo a objetos, nosotros podemos obtener los beneficios de poder implementarlo en diferentes plataformas, diferentes lugares, ya sea en internet, podemos usarlo como base de datos de ingreso de passwords en algún sitio web, etcétera. Veremos ahora los tipos de datos complejos. Antes que nada debemos saber lo que es un valor complejo. Dice que es un valor que no es simple y que hace referencia a los valores simples. O sea que es como un conjunto, o más bien manda a llamar a los valores simples. Esto se denomina con frecuencia tipos de datos de referencia. Los valores complejos pertenecen al tipo de datos object o objeto, o a un tipo de datos basado en el tipo de datos object. O sea, podrían pertenecer específicamente al tipo de datos objeto o a algún tipo de dato que esté basado en el tipo de dato objeto. Entre los tipos de datos definimos conjuntos de valores complejos. Se encuentran las matrices, las fechas, los errores o excepciones, funciones y el lenguaje extensible de marcado, que es el XML. También tenemos que estos tipos de datos complejos se dividen en 3 partes. Empezamos con las colecciones. Los conjuntos son ejemplares de los tipos colección. Otros ejemplares son los arrays o arreglos y los multiconjuntos, o se hace colecciones sin orden donde un elemento puede aparecer muchas veces. Las siguientes definiciones de atributos ilustran la declaración de un array. Aquí en este pequeño pedazo de código que estamos viendo debajo de los 2 puntos es un pequeño ejemplo que dice que array autores es el nombre del arreglo. Aquí dice varchar lo declara como que va a tener espacio para 20 caracteres y el arreglo va a ser de 10. O sea, hace de 10 elementos de 20 caracteres cada uno. El array autores es un array de hasta 10 nombres de autor. Se puede acceder a los elementos del array especificando el índice del array, es decir, el número con el cual identificas el valor cual estás llamando. Y puede ser, en este ejemplo, que dice array autores entre corchetes del número 1. Entonces vamos a llamar al elemento al que pertenece el número 1. O sea, lo que esté almacenado en el elemento 1. Ahora seguimos con los objetos de gran tamaño. Muchas aplicaciones actuales de bases de datos necesitan almacenar atributos grandes, o sea, de muchos kilobytes, tales como fotos de personas o muy grandes, ya sea del orden de megabytes o gigabytes, tales como imágenes médicas de alta resolución o clips de video en HD. Esas cosas son prácticamente unas de las partes que son más complejas en la implementación de base de datos para orientar los objetos, debido a que su mismo peso es
no ofrece una versatilidad de utilizarlos. No nos dejan implementarlos de una manera sencilla. ¿Sí? Dice que las letras LOP en estos tipos son acrónimos. Dice Large Object, o sea, un objeto grande. Si de por sí manejar un objeto simple, que es complicado en una base de datos orientada a objetos, imagínense todavía un objeto grande, es mucho más difícil. Dice que se usa normalmente en aplicaciones externas y tiene poco sentido extraerlos completamente en SQL. Y bueno, para ver, el último tipo de datos complejos son los tipos estructurados. Son los que permiten la representación directa de atributos compuestos en los diagramas de entidad-relación. Un tipo estructurado puede tener métodos, o sea, hace funciones definidas sobre él. Los constructores. Se deben definir funciones constructoras para crear valores de tipos estructurados. O sea que para crear un valor de tipo estructurado tienes que tener a fuerzas ese constructor que te va a permitir implementar dichos objetos, dichos tipos de datos complejos. En SQL y en muchos otros lenguajes se utiliza una función con el mismo nombre que un tipo estructurado como función constructora. Es decir, que si el nombre del tipo estructurado, el tipo de nombre estructurado se tiene que llamar igual que su constructor, así como lo hemos manejado a veces en lo que es la programación orientada a objetos, ya sea en Java o en C++. Ahora pasamos al tema 7.3, tipos estructurados y herencia en SQL. Antes de SQL, en 1999, el sistema de tipos de SQL consistía en un conjunto bastante sencillo de tipos predefinidos. Luego, cuando llegó SQL, se añadió un sistema de tipos extenso, lo que permite tipos estructurados y herencia de tipos. Es decir, que antes era muy sencilla o era muy simple la forma de implementar las cosas cuando no existía SQL. Una vez inventado o aparecido el SQL, se añade esos tipos extensos estructurados para facilitarle, o más bien para darle un poco más de implementación, un poco más de innovación a este lenguaje y a la forma en la que implementaban las bases de datos las personas en aquellos tiempos. Los tipos estructurados permiten representar directamente los atributos compuestos en los diagramas de entidad-relación. O sea, hace que estos tipos estructurados nos permiten no estar llamando de parte en parte las cosas que van en un diagrama de entidad-relación, sino que puedes, tú como programador o como creador de la base de datos que va a estar orientada en algún tipo de programa, algún tipo de página web, te va a dar la opción o la facilidad de implementar ciertos atributos de la manera directa de como tú la veías en una base de datos. Es decir, que puedes extraer directamente lo que tú tienes en tu base de datos y pasarlo a la programación orientada a objetos, de manera que no tengas que hacer las cosas de parte en parte, sino que puedes mandar todo de un jalón. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo donde vemos que estamos creando un tipo o un type en lo que es SQL. De esta manera lo creamos como nombre, es decir, que nosotros estamos haciendo nuestro propio, el nuevo tipo de datos que estamos creando, nombre, es para, vamos a decirlo, crear un tipo de dato objeto. Es un nuevo objeto que se le llama, que nosotros le ponemos como nombre, va a dar redundancia, nombre. Declaramos el tipo de dato, ese nuevo tipo. También, y lo ponemos como, este mismo tipo va a tener dos, que van a ser nombre de pila y apellidos. Cada uno con espacio de 20 caracteres. Y esta pequeña sentencia que dice hasta el último, que dice final, significa que ya no se pueden crear más subtipos de este nuevo tipo que acabamos de crear de datos, que se le llama nombre. Es decir, que de nombre no puede heredar nada, solamente sería nombre, y ese tipo nombre solo puede tener nombre de pila y apellidos. Nombre no puede heredar nada más. Cuando le ponen el final es para eso. Igual, de manera parecida, si quiere uno usarse el atributo para representar un atributo compuesto, igual hacemos lo mismo, creamos un tipo, un type, le ponemos el nombre, que en este caso sería dirección, y lo que va dentro de la dirección, que sería la calle con longitud de 20, ciudad con longitud de 20 y código postal con longitud de 9. Cuando le ponemos la sentencia de abajo de not final, es que de dirección puede heredar algún otro tipo.
Y lo dice, la especificación final indica que no se pueden crear subtipos de nombre, mientras que la especificación not final de dirección indica que se pueden crear subtipos de dirección. Es decir, que puedes crear otros atributos compuestos que estén debajo de dirección. También se puede crear una tabla cliente de la siguiente manera. Podemos crear create table, le ponemos lo que son los indicadores, le ponemos cliente, y dentro de la tabla cliente van a venir ciertos atributos que se van a llamar nombre, y dentro de nombre va a ir el tipo que creamos, nombre, y de tipo dirección, que se llame dirección. También viene hasta el último una que se llama fecha de nacimiento y que se declara de manera como fecha. Es decir, que en esta pequeña sentencia estamos haciendo que una de las variables que sea, más bien una de las columnas de la tabla llamada nombre, sea de tipo nombre, que ya fue creado en los ejemplos anteriores. Igualmente en la dirección se va a hacer una columna que se llama dirección, que va a ser de tipo dirección, y una que se llama fecha de nacimiento, otra columna que sea tipo fecha, que es uno de los tipos de datos ya predefinidos. También incluso se puede crear una estructura más del tipo cliente y generar la tabla a partir de esa estructura. Es decir, que tú puedes crear todavía otro tipo de dato que se le llame tipo cliente, en el cual tú puedes meter el nombre, la columna nombre de tipo de dato nombre, la columna dirección de tipo de dato dirección, y la columna de fecha de nacimiento de tipo de dato fecha, y que no sea final, para que puedas todavía crear más subtipos dentro de ese tipo que acabas de crear, que es cliente. Y luego al final hacer la sentencia de crear la tabla cliente del tipo cliente. Es decir, que la tabla cliente va a tener nombre, dirección y fecha de nacimiento. Luego, en las subtablas de SQL se corresponden con el concepto de especialización, generalización de entidad, relación. Por ejemplo, supongamos que se define una tabla de personas de la siguiente manera. Creamos una tabla llamada personas del tipo persona. Entonces, para poder crear esta tabla, antes que nada tuvimos que haber hecho el tipo de dato persona, en el que podemos meter cualquier tipo de dato, ya sea, no sé, edad, nombre, dirección, teléfono, etc. Luego, a continuación, se pueden definir las tablas estudiantes y profesores como subtablas de la manera siguiente. Creamos la tabla estudiantes del tipo estudiante, el cual también se tuvo que haber declarado antes, bajo personas. Quiere decir que son subtablas de la tabla principal, que es personas. Igual, también creamos una tabla llamada profesores del tipo profesor, que también tuvo que haber sido creado antes de la manera en que ya hemos visto, bajo la tabla personas. Es decir, que la tabla personas del tipo persona, que es la supertabla, vamos a tener dos tablas que se derivan de ella, que serán estudiantes y profesores, cada una del tipo estudiante y la otra del tipo profesor. Es decir, que cada una tiene sus propios atributos, sus propias columnas con diferentes datos cada una. Y en la tabla persona aparecen dichas tablas pero combinadas. Bueno, ahora tenemos que los tipos de las subtablas deben ser subtipos del tipo de la tabla madre. Es decir, que los tipos de las subtablas que acabamos de crear deben de estar debajo de la tabla madre. Es decir, que por ejemplo lo que estábamos viendo, el ejemplo de personas. Entonces, estudiantes y profesores son subtipos de la tabla madre, que es personas. Por tanto, todos los atributos presentes en personas también deben estar presentes en las subtablas. Es decir, que todo lo que yo haya puesto en personas también debe estar presente tanto en profesores como en estudiantes. Además, cuando se declaran estudiantes y profesores como subtablas, todas las tuplas están presentes en estudiantes y profesores. Pasan a estar presentes de manera implícita en personas. Es decir, que la supertabla van a aparecer todas las tuplas que estén tanto en estudiantes como en profesores. SQL permite ya tuplas que se encuentran en personas, pero no en sus subtablas, cuando tú usas una sentencia que diga only antes de buscar en la tabla persona.